Y ahora vamos con nuestro último conversatorio del día. Esta vez, junto con Carlos Lizana, Country Manager Perú de PayU, para hablar sobre descifrando el mundo del e-payment, descubre el potencial para tu negocio. Bienvenido, Carlos. Hola Helmut, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, he estado escuchando las sesiones anteriores muy interesantes, muchos expertos. Y creo que hay muchos temas con que quedarse hoy día, Helmut. Totalmente. Ahí justo la idea era cerrar sobre esos temas, ir ajustando algunas cosas, porque hay muchos mitos en realidad respecto al mundo del payment, por la falta de información que hay, pero creo que en los últimos años ya esa barrera, como que era un ecosistema aparte, creo que se está integrando totalmente pues a los comercios, que está bueno, ¿no? Va la primera pregunta para ti, Carlos. Empezando por una perspectiva macro, ¿cómo evaluarías el crecimiento y madurez del mercado de payments en Perú durante los últimos años? Y también desde la perspectiva de Peyo, ¿no? Como un actor del ecosistema. A ver, ¿cómo resumirlo, Helmut? Básicamente el e-commerce, tú sabes que ha venido creciendo en base a dos dígitos, ¿no? O sea, normalmente lo habitual, un 20-30%, me refiero a nivel país, ¿de acuerdo? Pero claramente el crecimiento que vieron en pandemia exponenciales de tres dígitos es muy difícil que vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Porque también ahí teníamos, de cierta manera, la ventaja que el mundo presencial estaba afectado, ¿de acuerdo? El único canal para transaccionar era el digital. Así que yo creo que nos mantenemos en esa línea, eh, pero de igual manera hay cosas macroeconómicas o KPIs macroeconómicos que contemplar para este año, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Sin ir tan lejos, nuestro el ministro del MEF, viernes pasado, admitió realmente que estamos en recesión, ¿de acuerdo? Bueno, ya estábamos en una recesión, sino que hay una voz oficial que lo ha dicho, ¿de Sí. acuerdo? Ya sabíamos que Desde estábamos en enero ya recesión. sabíamos todos. ¿No? Exactamente, sino que fue admitido formalmente por una entidad la cual Ok. tiene la voz en estos aspectos, ¿de acuerdo? Básicamente estamos en una recesión y de hecho lo que tenemos que hacer ahora, porque es algo creo que muy obvio que el consumo se va a retraer. ¿Estamos? De hecho, voy a hablar un poco más adelante sobre el tema, pero básicamente hoy ahora ya no va a haber tanto la compra por impulso, sino las Totalmente. personas van a ser muy inteligentes para comprar. Y de cierta manera eso lo puede ver con los índices de confianza del consumidor, que de hecho se ha retraído muchísimo en los últimos trimestres. Entonces, de cierta manera, lo que tenemos que hacer los stakeholders, los participantes de este mundo del e-commerce, pero todos, me explico, plataformas web, comercio, pasarelas de pago, última milla, todos los que tenemos que hacer, porque basta que uno falle para que ese consumidor probablemente no vuelva a comprar en e-commerce en ningún canal. Mm. Tenemos que asegurar la confianza en toda la parte del funnel. Entonces, realmente uno es tener estándares muy elevados de tecnología en todas las verticales. Definitivamente ese debería ser uno de los focos. Otro, yo sé que también viene el tema de que todas las startups, fintech, empresas tecnológicas quieren ser rentables, ¿no? Pero probablemente no sea el core sacrificar servicio por ser eficiente en costo. Sobre todo el servicio es muy importante en la postventa, sobre todo, porque es un mundo muy desconocido. Y el ser un mundo muy desconocido, desconfías. Es algo natural. Entonces, de cierta manera, tratar de poder dar apertura, educación a todas las personas que tengan contacto con nosotros. Después de eso, tratar de manejar todo el flujo transaccional de cierta manera de la forma más idónea y segura. Por ejemplo, ¿no? Con el tema de data privacy, que no haya fuga de información, que todos estén certificados, que tengas una plataforma web que te maneja los datos de forma sensible y segura. Y básicamente también ofrecer, por lo menos en mi caso, ¿no? En pasarelas de pago, en general popular por todas, todos los medios de pago disponibles que agarren relevancia justamente para incrementar las ventas de esos consumidores nuevos que probablemente puedan optar por un medio de pago distinto que en lo tradicional no está. Y eso básicamente, Helmut. Buenísimo. Para muchos emprendedores y dueños de negocio del mundo, los pagos electrónicos aún es pues un territorio desconocido, ¿no? Justo lo que comentabas sobre el mundo de las startups, fintech, etcétera. ¿Qué consideras que son mitos, los mitos más grandes alrededor de los medios de pago y cómo los desmitificarías, ¿no? Diría más que mitos, yo los englobaría como, bueno, puede ser mitos, ¿no? Paradigmas, ¿de acuerdo? O sea, básicamente en la desconfianza para que un nuevo player pueda ingresar al mundo del e-commerce, ¿no? Vamos de lo más básico, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un caso, ¿no? Imagínate una empresa pyme, ¿no? Nueva, que solamente ha vendido en el mundo tradicional toda la vida, en el mundo presencial. Entonces, primero que nada, ellos valoran mucho el cash, ¿no? Entonces, un gran mito es, no veo el dinero de forma directa, Mm. por ejemplo, ¿no? Porque claramente cuando tú recabas a nivel digital, primero pasa a las cuentas bancarias
del adquirente, después el facilitador de pago y después eventualmente el comercio tiene que apretar un botón para transferirse a su cuenta real. Es un primero mito, ¿no? Que total es seguro al 100%, sino es un entendimiento que es un flujo distinto del cash. ¿De acuerdo? Después tienes otro, por ejemplo, eh, si me rechazan una transacción, ¿con quién voy? ¿No? Perdí una venta, uno quiere vender todo por el canal e-commerce, ¿no? Mm. Claramente no puede vender el 100% porque de cierta manera el partner que eligen trabajar, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En el mundo retail o en el mundo presencial tienes la merma desconocida o merma conocida, ¿no? Que es básicamente robo interno o externo y está presupuestado en el año. En el mundo e-commerce se llama fraude o contracargos, como se le Mm. llama, ¿no? Es algo que siempre va a existir, ¿de acuerdo? Y de hecho, hay que procurar que sea lo menor posible, depende del partner con que tú elijas que tenga las mejores reglas, su motor antifraude de acuerdo de protegerte, pero adicionalmente tiene mucho rechazo antifraude justamente porque un motor te protege. Nunca vas a poder llegar al 100%, pero justamente porque te protege de una futura pérdida. Hay que entender muy bien esa parte. Carlos, y disculpa bien que te Sí. interrumpa, pero creo que es algo que también los comercios deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Me parece, corrígeme por favor, creo que hay una regla inversamente proporcional entre nivel de servicio y personalización y costos, ¿no? Me parece que sobre todo los microempresarios y las pymes se van pues por quien te cobre menos tasa. Y luego están preocupados queriendo contactar por N consultas a la pasarela y nadie les da razón porque a menor costo el servicio se vuelve más autoservicio. Porque si no, no justificarían los costos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí? Porque igual, pues, el tema de las pasarelas, los pagos es muy sensible y yo como emprendedor también lo entiendo, ¿no? O sea, tengo 1000 preguntas y no hay nadie que me atienda. Entonces, ¿cuál es el equilibrio al cual tenemos que llegar? Mira, más que equilibrio, yo te diría, que yo creo que hay una pasarela, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de precificación, pero una pasarela de pagos de acuerdo a la etapa que se Mm, encuentre cada negocio. Como decir, como la línea de carrera de los está bueno, está comercios, bueno. ¿no? Depende de qué valoras. Si quieres, tú puedes ver precio puro, pero eso no es todo, porque tienes que ver, por ejemplo, si tú eres un comercio que procesa muchas transacciones por segundo, probablemente unas no te sirvan, otras sí. Entonces lo que tú quieres es que tengas redundancia. ¿Tú qué valoras? ¿El servicio, tener alguien con quien hablar? Eso te va a costar más. Si solamente te quieres autogestionar, te va a costar menos lo que tú dices. Autogestionable. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, ahí viene el chat, hay algunos comentarios, y yo creo que no deberíamos precificar de acuerdo a costos, sino precificar de acuerdo al valor agregado que da cada uno. Totalmente. El tema es saber cómo explicarlo y cómo realmente mostrar tu valor agregado diferenciador, saber materializarlo de acuerdo a benchmark internacional o de acuerdo con el mundo en que te encuentres, ¿no? Y esa forma, pero un punto de equilibrio te diría, ver precio puro depende, Sobre todo todo depende. porque, lo mencionaba también Carlos, porque creo que hay dos palancas de negocio interesantes a considerar. Creo que es bastante obvia la palanca de captación de clientes. Sin clientes no sobrevivimos, obvio. Pero creo que nadie le está dando bola a la segunda, que es la de retención. O sea, constantemente están captando nuevos clientes cuando debería ser que este cliente que ya lo tengo, fidelizarlo y ver cómo hace una recompra. Lo que en el mundo del e-commerce conocemos como lifetime value, ¿no? O sea, a una sola persona, cuántas veces nos compra y nos rinde durante el año, y creo que ahí viene el valor del negocio. Te decía esto porque efectivamente, no todo el mundo está centrándose en servicio, ¿no? Y finalmente con esto que mencionábamos al inicio de la recesión, como dice el dicho, la gente se da por precio pero regresa por servicio. Y creo que ahí es donde la gente debería hacerle un zoom, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar el servicio al cliente postventa y durante todo el proceso para garantizar esa retención que hoy más que nunca, y no solamente es este año, ¿eh? Yo creo que es este y el siguiente. Así que hay que estarnos preparándonos para ello. Oh, y hay algo para agregar, realmente lo que te genera una buena reputación es el servicio que das. Mm, No nos podemos olvidar de eso. Al final tú puedes comprar a cualquier lado, pero depende mucho de la postventa y como tú dices, ¿no? Tú quieres que tus clientes realmente sean activos, que compren y recompren muchas veces. Yo creo que hay mucho foco en el in, pero muy poco en el out. Me explico, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso de un call center, ¿no? Puede ser una banca telefónica que recibe llamadas, pero por otro lado puedes hacer un lead nurturing o llamadas proactivas a clientes habituales para que, o chats, o por otros canales mm, con un sistema unicanal, de tal manera que estas personas puedan comprar de forma proactiva. Pero ya depende de la estrategia de cada compañía. claro. Siguiente pregunta. La analítica y el uso de datos son esenciales para optimizar la experiencia del cliente. ¿Cómo utiliza o cómo se debería utilizar la información recopilada para mejorar la experiencia de los medios de pago? ¿Y qué insights pueden obtenerse los negocios al respecto?
Mira, en realidad yo creo que es de parte del servicio, es muy amarrado el servicio. Por ejemplo, ¿no? En el mundo de pasarela de pago normalmente se ofrecen en el mercado dos tipos de integraciones, ¿no? Está un checkout propio de la pasarela, ¿de acuerdo? Que cuando tú pagas aparece un checkout de pagos de la pasarela y culminas el pago. O la otra son comercios en los cuales tú no sabes realmente por qué pasarela pagas, porque es una API cruzado atrás, Ujú. ¿de acuerdo? En el primero puedes ver un poco la figura de consultor realmente, ¿no? Depende del servicio y del CAM que tengas asignado de acuerdo al partner con el que trabajes. Porque de hecho el estudio de correcto UX para poder mejorar tu conversión, si es un servicio que da la pasarela de pagos. Ya depende cuál es el foco, quién tiene mayor expertise, depende del mercado en que te enfoques, ¿no? Te puedes enfocar en taxis, te puedes enfocar en deportes, en retail, depende de quién tenga ese expertise o qué clientes haya trabajado antes. Y en lo que es el checkout, realmente uno, y que es propio, de acuerdo a un área de marketing interna realmente que ve mapas de calores, de dónde hay mejor conversión, dónde se quedan los carritos abandonados de cierta manera, para mejorar la conversión, porque al tú incrementar la conversión sana, toda la cadena gana, gana el comercio, gana el adquirente, gana el banco, gana las marcas, etcétera. Súper bueno. En cuanto a la fintech, se dice que está pues revolucionando la forma en que operan los negocios y consumen los clientes. Desde tu perspectiva, ¿qué consejo darías a los negocios peruanos para maximizar el potencial de los e-payments y potenciar sus operaciones? A ver, es una pregunta muy amplia, pero primero que nada diría que no se inventen la rueda. O sea, cuando quieren construir algo, alguien ya lo hizo. Yo creo que aprendamos primero que nada la experiencia del costado y si requieren algo innovador, ¿cuántas fintechs hay en el Perú, nomás Helmut, que tienen probablemente una solución que tú necesitas en vez de invertártela? Oye, Carlos, ¿De ahí acuerdo? discúlpame que te interrumpa. Y sobre todo, Y constatar si es que, no solamente si existe, sino que si ya quebró en otro país. Eso nos debería dar pues una alerta, ¿no? Pero creo que nadie investiga y ve qué otras experiencias hay en la región. Es muy interesante. correcto, o Vázquez, ¿por qué falló? No quiere decir que no Exacto, funcione, sí. probablemente por la ruta que fueron no funcionó y hay una ruta B y C, ¿no? Exacto, porque no necesariamente es una mala idea, sino que de repente el emprendedor fue muy visionario y se adelantó el tiempo. No era el momento perfecto, pero ahí viene otro tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que en realidad, como tú dices, ¿no? O sea, es la década de los partners. O sea, hay que tener partners en toda la cadena que te puedas. No hay que crearlo uno mismo, desarrollo in-house. Hay personas que ya vivieron lo que tú quieres vivir. Hay personas que ya fracasaron probablemente en ciertas cosas que tú estás yendo y deberías cambiar de ruta. Fuera de la confianza y la reputación, yo creo que es lo más importante de todos los partners que escojas. Es muy importante trabajar en blancos. Por lo menos es una religión personal y también en la empresa donde trabajo, ¿no? Bueno, base de la confianza, y tú y yo lo sabemos, somos muy amigos como lo somos con varios en el ecosistema. Si no hay esa confianza, esa camaradería, lo que yo siempre digo, no puede haber ecosistema si primero no formas comunidad, ¿no? Y no puede haber comunidad si 100%. primero no sientas esos pilares de confianza. Muchos emprendedores nacen, crecen y mueren solos, ¿no? Y nunca hubo alguien que dijo, oye, ¿y qué es ese Carlos? Ah, no lo veo, ¿quebró? Porque incluso me ha pasado que he dicho, oye, ¿qué le da mal? O sea, hagamos chanchita, no sé, pollada, lo que sea, pues lo rescatamos porque se extraña pues a una persona activa en el ecosistema y que a veces no tomó buenas decisiones porque en el camino del emprendedor muchas veces los emprendedores estamos solos y necesitamos esa Ujú. red de contacto y de apoyo justamente para no cometer los errores que de repente otros ya pasaron por ahí, ¿no? Entonces, hacer un negocio, y eso es un consejo personal para todos, hacer un negocio y estar solo creo que es el camino equivocado, ¿no? O sea, tienes que buscar inmediatamente redes de apoyo. Entonces, porque después de todo el emprendimiento y hacer empresa es un estilo de vida, es lo que a veces las personas no lo entienden, ¿no? Creen que no van a tener jefes, van a trabajar 8 horas, y no es así, ¿no? Al contrario, tu vida va a girar 180 grados y si no tienes las personas correctas, es complicado, Tal totalmente. cual. Mirando al futuro, Carlos, y con esto ya cerramos el panel. ¿Cuáles son las tendencias o evoluciones que esperas ver en el mercado de payments en Perú en los próximos años y cómo se prepara PayU para navegar esos cambios? Le voy a dar un viraje un poco a la pregunta. Dale, dale. Yo diría cómo nos debemos preparar para lo que viene o lo que Ujú. estamos viviendo. Sí, ¿De acuerdo? Mira, a mí me encantan los datos, tú lo sabes. O sea, realmente buenísimo. datos muy macroeconómicos para contemplar, ¿no? Por ejemplo, estamos en una economía peruana este año, va a crecer, finalmente hicieron unos ajustes en el forecast 1,6%. Si nos vamos
al antiguo gobierno, un poco más atrás, que teníamos en promedio 7% año de crecimiento. Ojo, la proyección previa fue de 1.9, va a ser menor aún, 1.6. Después, por otro lado, la clase media baja y la que es más baja aún, sabes que el 50% de los ingresos los usa de canasta básica. Ujú. Tiene un 50% restante para compras, nuevamente, inteligentes, no de impulso. Después, para estos sectores, tenemos una inflación proyectada de 4.7, pero eso solamente va a beneficiar a los que clase media alta y alta, porque realmente los que están debajo va a tener una inflación de 7%, casi muy similar al 8.5 el año pasado. Otro pequeño dato. Después, por un segundo mes consecutivo, retrocedió el índice de confianza del consumidor a 38 puntos. Mm. Estaban en 50. Estamos en un escenario pesimista. ¿De acuerdo? Después, el crecimiento del PBI, ¿no? Hay una pequeña esperanza que el 2024 al 2027 en promedio crezcamos 3.1%. No digo que sea lo mejor y óptimo, sea un buen ratio, pero de cierta manera ves a tu vecino y vas a superar a Colombia, Chile y México. Es lo que Mm. se dice. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que tenemos un desafío gigante. ¿De gigante en qué sentido? Todo, como tú dices, todo el mundo va a buscar ser eficiente en costos. Pero realmente lo que deberíamos buscar, y eso en toda la cadena, ¿no? De qué manera ser más eficientes, no sacrificando servicio, Mm. porque es un mundo muy desconocido, el servicio no es una opción sacrificarlo. Después, de cierta manera, que los retails, que son la primera, como digo yo, la primera fila de guerra, de acuerdo hacia el cliente final, es determinar productos o desarrollar productos con ticket promedio bajo, pero que tengan una rentabilidad casi igual o inclusive mejor, ¿no? Hablando de marca blanca, por ejemplo, marca propia, Mm. y que puedan de esa manera compensar la rentabilidad que podrían perder por esta recesión que estamos viviendo. En el caso de pasarelas de pago es disponibilizar todos los medios de pago disponibles en el mercado. Me explico. Unas posibles wallets, transferencias bancarias, solo lo tradicional que es tarjeta de débito y crédito. Todos los medios de pagos alternativos, ¿no? Pago efectivo, 60Pay, entre otras. Y de cierta manera, el gran reto es bancarizar el 48% restante que todavía Mm. prefiere el efectivo y llevarlos cada vez más a este mundo. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo generamos? De manera de confianza. Y ahí tu sello, tú sabes que soy el primer promotor de tu sello, estoy esperando que tu sello sea famoso. Y de cierta manera que todos tengan estándares mínimos por cada parte del funnel. Y si no Mm. tienes ese estándar mínimo, básicamente no es un indicador de confianza, porque de ciertas maneras la transacción va a surgir un impacto negativo en una parte del funnel, ya sea el producto no le llegó a su casa, fue la última milla, la plataforma no le dio el producto correcto o no tenía stock en uno, pero mostró un producto sin stock, imagínate. Mm. La pasarela, el tema de no tener una buena conversión, no tener el medio de pago que el cliente quería usar porque es el único que tenía, entre otras cosas. Y yo creo que debería ser ese nuestro foco, ¿no? Básicamente, para resumir, ser muy eficientes en nuestra operación, pero con los más altos estándares a nivel de calidad y servicio.